Yo iba por el mate, pero no, está más dulcecito esto. Es que el mate lo tomo amargo. Mientras pensaba en lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana aún, pensaba realmente en la idea de ser iglesia, algo que en algún momento compartimos y también tuvimos la oportunidad de pronto de poder tener una serie en su momento, hablamos de esto, ¿cierto? Hace un tiempo atrás. Pero venía un título que obviamente tiene que ver con lo que les comparto en breve, y es ese que dice vínculos que sanan y transforman la vida. Y en realidad, de pronto en primera instancia quiero hacer conciencia de algo que podría ser súper lógico, de hecho, pero que no sé si siempre está como en nuestra conciencia, en el día a día, en el momento a momento, y que es algo súper simple, insisto, pero dentro de la iglesia, nosotros, más obviamente quienes por distintos motivos no pueden estar hoy día, formamos vínculos. Y eso es como, ¿en serio, Mario? Es súper lógico, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué significa formar vínculos? ¿Dónde está la gracia de esto? ¿Cuál es la magia que hay detrás de decir, sí, en realidad formo vínculos o tengo vínculos con gente, con personas que de pronto podrían estar experimentando lo mismo que yo, algo parecido, distinto, estar en otra etapa o siquiera recién empezando a pasar por lo que yo ya pasé, etcétera? ¿Qué significa esto para nosotros como iglesia, como comunidad de fe, como personas que están juntas, reunidas, con un propósito claro y obvio, ¿cierto?, que es nuestro Dios, pero que al mismo tiempo entre nosotros se nos permite, se nos regala la oportunidad de formar vínculos? ¿Qué hacemos con esto? Y entre todas las ideas que se me venían a la cabeza, una era la de ser buenos administradores de esto, porque de pronto podríamos ser súper conscientes de que existen vínculos, de que están, pero no administrarlos bien. De pronto no tomarlos tan en serio. O tal vez incluso tenerles un poquito de miedo. Como que sí, pero hasta aquí, ¿cierto? Yo sé que tenemos vínculos, que nos llevamos bien, que compartimos, ¿cierto?, cosas muy ricas en las reuniones y que hacemos juntas y todo lo demás, pero de aquí para allá, obviamente, es mi vida personal, privada, y de ahí para adelante, ¿cierto?, el vínculo hasta ahí llegó. Que hasta cierto punto eso es esperado, obvio, todos tenemos una vida en la que guardamos o hay cosas que las que no necesariamente compartimos, pero también me pregunto, ¿hasta qué punto es sano, hasta qué punto es necesario de pronto guardarse de aquellas cosas que me están pasando, que estoy viviendo, que estoy experimentando? Un poco con todo esto en mente es que les voy a compartir la reflexión de hoy. Acompáñenme a primero que todo darle una vuelta a qué significa la palabra vínculo. Partamos de la base, ¿no?, de lo más básico. Si uno busca en un diccionario se va a encontrar con que es una unión. Lo primero y lo más lógico es que es una unión o una conexión, que esta podría ser entre personas o cosas. Ahora, si lo llevamos al ámbito más socioemocional, a lo socioafectivo de pronto, nos encontramos con que este es un lazo que involucra o incluye la forma en la que interactúan las personas. Y con esa palabra, interactuar, a mí mi cabeza empieza como a explotar, porque entonces quiere decir que las interacciones entre nosotros sí son relevantes. Si nosotros hablamos de que dentro de la iglesia hay vínculos, entonces los vínculos debieran llevarnos a tomar decisiones que nos permitan interactuar de ciertas maneras, ¿sí? No hay una correcta, no hay una única, pero de ciertas maneras, que tengan ciertas características, que de pronto puedan tal vez ser vistas y entendidas así como el Señor en algún momento le dice a sus discípulos, no es un texto que citamos mucho, pero es, oye, parafraseando, ¿cierto? Si alguien los va a reconocer, va a ser porque ustedes se aman. O sea, si eso no se refiere a un vínculo en un grupo de personas, llámese iglesia, comunidad de fe, como ustedes quieran llamarlo, ¿qué es entonces? O sea, desde Jesús, nosotros entendemos que los vínculos son relevantes. Lo primero que hace el Señor, ¿no es cierto?, es
juntar a un grupo de personas con las cuales vivió su ministerio. No lo vivió en solitario. Antes de él estaba Juan el Bautista, que también tenía discípulos, algo que se estilaba en el tiempo, ¿no? Pablo, el apóstol, en algún momento dice: yo aprendí a los pies de Gamaliel. Tenía maestros también Pablo. O sea, gente en ese tiempo muy clara y muy concentrada, como muy naturalizado, el hecho de tener vínculos. Ahora yo los quiero invitar a ustedes a pensar en esto. Piensen en sus vínculos. De pronto no necesariamente los de iglesia. Piensen en sus vínculos familiares. No necesariamente quiero que piensen en la primera infancia, porque de pronto ahí, incluyéndome, todos podríamos terminar llorando, y no es la idea necesariamente en este momento. Si aguántenme el chiste de por medio. Pero si nos vamos a cuando éramos niños, probablemente muchos vamos a conectar con sentimientos, con emociones que más de alguna lagrimita podrían hacernos caer, ¿cierto? Pero digo, honestamente, existieron vínculos estables, llámese confiables, y otros que eran inestables y que por lo tanto hacían que nuestro corazón, de niños, probablemente de niñas, sintieran una desconfianza profunda. O sea, los vínculos nos acompañan desde que somos niños. Y esto, por favor, no es nuevo, no lo digo yo, es así, desde niños. No podemos, tú y yo, no podemos decidir en algún momento, sin que eso tenga serias consecuencias para nuestra vida, en todo sentido, me voy a excluir, me voy a alejar, me voy a separar de una persona, de un grupo de personas, de una comunidad, y eso siempre va a tener un significado, siempre va a tener un efecto en nuestra vida. Pero insisto en la pregunta, piensen en sus vínculos familiares, vínculos en el trabajo, vínculos con amigos, vínculos, no sé, en la iglesia ya, bueno, en la iglesia. ¿Cómo son? ¿Qué piensan cuando les hago esta pregunta? ¿Cómo son esos vínculos? O, dicho de otra manera, ¿cómo los hemos o cómo los han ido construyendo? Les dejo esa pregunta dando vuelta. Y con esa pregunta de base, acompáñenme a ver la historia de hoy. En la primera parte, de hecho, les puse un mapita para que sea un poco más interactivo esta parte. Hay un mapa que de pronto podría explicarnos algo muy bien. La historia es la historia de la mujer samaritana. Una historia que hemos compartido de muchas formas, de muchos prismas, con reflexiones de muchas maneras, pero hoy día quiero llevarlos al vínculo en esta historia, escondido ahí, presente ahí, tanto de Jesús como de esta mujer también, ¿sí? Pero incluso en forma macro de los pueblos que estaban involucrados en esta historia. Y no sé si todos alcanzan a ver, me voy a acercar un poquito. Jesús estaba en ese momento de la historia, estaba acá abajito, en Judea, ¿ya? Ahí estaba él con su gente, con sus discípulos. Jesús, según el texto, ustedes por favor lo pueden leer con mucha calma en casa, Juan 4, Jesús escucha que los fariseos estaban como levantando la voz y diciendo que Jesús estaba haciendo muchos milagros, muchas cosas, y como que Jesús, como una frase que él dijo varias veces, sabía que no era el tiempo de que se destapara todo, ¿cierto? Aún quedaba mucho por hacer. ¿Qué les dice a sus discípulos? Sigamos, transitemos más arriba, ¿cierto? Y ellos querían llegar ¿a dónde? Acá, a Galilea, arribita. Y aquí es donde se da un nudo súper importante en la historia. ¿Por qué? Porque lo más lógico, el sentido más lógico, es que las personas de Judea, para llegar a Galilea, pasaran por Samaria, que es de donde está, o donde es la mujer, que aparece justamente en el relato. Pero, creo que ya lo han escuchado otras veces, pero permítanme repetirlo, en Samaria, entre el pueblo judío y los samaritanos, había una especie de rivalidad sociopolítica, religiosa, muy profunda. De hecho, muchos judíos que querían ir a Galilea decían, si pasamos por Samaria,
o nos vamos a contaminar con ellos, o podríamos empezar a discutir, o tal vez me pillan, se dan cuenta que yo soy judío, me hacen algo. O sea, de verdad que había un montón de prejuicios, un montón de conflictos en la gente. Y muchos, para avanzar la historia, cruzaban el río Jordán hacia el este, avanzaban por acá, y después volvían a cruzar el río Jordán para volver hacia el oeste y llegar al lugar. Les cuento como dato. Este trayecto era de 2 a 3 días, pero ese trayecto era entre 5 a 7 días. Uno podría decir, Jesús se quería ahorrar unos 3 días de camino, obvio. Así que lo que hizo Jesús fue decirle a sus discípulos, no, vamos a pasar de largo. Pero esa lectura podría perder el sentido del por qué Jesús realmente hizo esto. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó el camino directo y pasó por Samaria. El texto, la historia, en el capítulo 4, verso 4, dice, en el viaje, literal, dice, tenía que pasar por Samaria. Algunas versiones dicen, era necesario que pasara por Samaria. Y esto llevado al primer punto, que dice, el vínculo es contigo. Quiero decirles que en la persona de Jesús hubo una decisión que era literalmente opuesta a la que probablemente todos sus discípulos hubieran tomado. Lo más probable es que, según se estilaba en la historia, los discípulos hubiesen demorado 5 a 7 días en hacer esta especie como de corchete, ¿cierto?, para evitar pasar por Samaria. Pero Jesús decide pasar por Samaria. Llega a Samaria, y aquí es donde se desarrolla la historia. Pero saben, no quiero seguir avanzando sin repetir esto. Realmente el vínculo era intencional. Si Jesús quiso pasar por Samaria, había una intención de hacerlo. No fue porque sí solamente, no fue solamente para ahorrarse 3 días de camino. Había una intención. Y cuando digo que el vínculo es contigo, quiero recordarte algo, quiero decirte que Jesús también quiere ese vínculo contigo. Y que también ese vínculo es intencional. Que a pesar de lo distante que tú estés, de lo lejos que te encuentres o de lo complejo que sea pasar cerca tuyo, Él lo va a hacer por amor a ti. Porque el vínculo es contigo y es intencional. Porque en el corazón de Jesús hoy día también está la intención de encontrarse contigo, así como lo hizo con esta persona. Muchas veces nosotros hacemos hincapié al tocar este texto en que, claro, voy a repetir algunas cosas, era mujer, por lo tanto en ese tiempo históricamente, socialmente, era ya muy mal visto que un maestro como Jesús se encontrara con una mujer. Y que esa mujer, aparte, fuera samaritana, era terrible, muy mal visto por los críticos de la época. Pero Jesús toma la decisión de estar con ella y se encuentra con ella en un lugar que tampoco es cualquier lugar. Se encuentra en un lugar donde ella fue a buscar algo que necesitaba. Podría yo preguntarme hoy día, ¿qué estás necesitando tú también? Y con eso, por supuesto, no me refiero necesariamente a que, no sé, a cambiar tus zapatos, no sé, o a tener un vehículo mejor, o no sé, no me refiero a eso, obviamente. Me refiero a qué pasa contigo en lo profundo de tu corazón. A qué pasa contigo cuando te hablo de vínculos. Y cuando ese vínculo no tan solo es con el que estás sentado hoy día al lado, sino que también es con Dios mismo y con la persona de Jesús. El texto dice que llega Jesús a un pozo y se sienta en ese pozo. Y de repente aparece una mujer que como a eso de las 12 iba a buscar agua. No sé si recuerdan, pero ella iba sola por un motivo. ¿Recordarán alguien? No, les cuento. ¿Por qué iba sola? Porque había una presión social tan fuerte hacia ella, por parte de incluso las otras mujeres que iban, que tenía que ir a la hora de más calor, de más sol, a la que otras
personas no iban. O sea, quiero ser explícito en esto. Ella se alejaba de la gente para ir a buscar agua. Ella estaba dispuesta a ir cuando las otras personas ya no iban. Imagínense esto entonces, imagínense nosotros ahí, en medio del desierto, ¿cierto? Lo más probable es que nosotros hayamos tomado nuestros cántaros y hayamos ido tipo 8:30, 9 de la mañana, porque a esa hora el sol no pega tan fuerte. Y todos felices, ¿por qué? Porque tomamos agua para el día, llegamos a nuestras casitas y seguimos nuestra vida, ¿cierto? Ella lo vivía distinto. Ella fue cuando sabía que no se iba a encontrar con nadie más que la mirara a los ojos. Ella fue cuando sabía que nadie más le iba a cuestionar el cómo estaba viviendo su vida. Ella fue en un momento en el que no tenía opción ¿de qué? De vincularse con alguien. Esa mujer escapaba del vínculo con la gente. No tenía intención de contarle a otro cómo se sentía, porque probablemente tal vez lo hizo y no le fue bien. No tenía intención de entregarle respuestas a otros, a las preguntas de pronto que la enjuiciaban y que le decían y que le enrostraban cómo estaba viviendo su vida. Ella no quería juntarse con personas. Pero dentro de las ironías que tantas veces aparecen en la Biblia, adivinen que estaba sentado esperándola en el pozo. Ahí estaba Jesús. ¿Se entiende la historia hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Súper. Acompáñenme a desarrollar esto. Capítulo 4, verso 10. Jesús le dice a ella, tú, le dice Jesús, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Cuando hablo de que el vínculo es contigo, primero conmigo, contigo, también te estoy diciendo que ese vínculo no es con un desconocido, no es con alguien que omite quién eres o qué pasa contigo. Y aquí es donde podrías tú imaginártelo de mil formas y tratar de darle mil explicaciones, pero yo solamente quiero recordarte que el que busca el vínculo contigo te conoce y sabe de ti. Y es Jesús el que ofrece algo certero y confiable. De hecho, en el verso, un poquito más adelante, en el verso 13 y 14, Jesús le contesta nuevamente al diálogo que se da entre ellos: cualquiera que bebe del agua de este pozo, del pozo donde se habían encontrado, va a tener sed o vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Insisto en esto, Jesús ve la necesidad de ella, se acerca, busca el vínculo y llega directamente a la necesidad que ella tiene. No tan solo reconoce la necesidad, no tan solo es capaz de darse cuenta que esa mujer vive una dificultad, sino que también busca dar una respuesta a esa necesidad. En este proceso nos muestra aquello que nos aleja de Él, pero ¿saben? También nos da una oportunidad de acercarnos a Él. Miren qué hermoso eso. Yo no sé si lo estás disfrutando como yo estoy pensándolo de nuevo en este momento y digo, pero ¿dónde encuentro eso yo aquí en este espacio, en esta sociedad? ¿Dónde encuentro a alguien que me diga, mira, yo sé que tú estás mal, yo sé que de pronto no lo estás pasando bien, sé que en esto o en aquello, de pronto no estás haciendo bien las cosas, pero sabes, te doy la oportunidad de venir y de sanar. Te doy la oportunidad de recibir libertad. Te doy la oportunidad de saciar la sed que metafóricamente el alma tiene. Ese es el vínculo que Jesús busca con nosotros. Y es el vínculo perfecto y hermoso que se ve en este texto, cuando Jesús le dice, tú tienes sed,
pero no tienes sed del agua que viniste a buscar. Tú tienes sed de esa sed que es del alma, del corazón. Quiero decirles que podemos confiar. Medita un momento en esto, por favor. Puedes confiar. Puedes confiar en que el vínculo con Jesús sana nuestras heridas. Puedes confiar en que cuando Jesús te sale al encuentro, lo hace con su mejor intención y que no tiene la intención de condenarte, que no tiene la intención de tratarte mal, que no tiene la intención de dejarte peor. Tiene la intención de sanar y de curar. Ahora, cuando vivimos esto y cuando lo experimentamos, pasa lo segundo. El vínculo se comparte. Y miren, esta parte de pronto en la historia avanza un poquito más rápido por algunas cosas que les menciono. Porque realmente cuando esta mujer empieza a entender qué pasa, quién es esta persona que está al frente que me dice todo esto, ocurre algo que creo que es también la consecuencia natural y lógica de aquellos que en algún momento hemos recibido este vínculo tan estable, tan confiable. En el verso 26, imagínense, ya avancé varios, dice, Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Entre paréntesis, un dato importante de esta historia. Hasta ese momento, Jesús, según el Evangelio de Juan, no se había revelado literalmente a nadie. No había dicho, sí, yo soy el Mesías. Y escoge a esa persona para hacerlo. ¿Ya? Ese es el nivel, digamos, de importancia que tiene el texto también para nuestra comprensión. Jesús decide a ella, no una tremenda multitud, a ella decirle, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y entonces cuando Él se revela, cuando Él le dice quién es, cuando Él llega a nuestra vida, querida iglesia, queridos, hay un deber en nuestro corazón que se debe transformar en una decisión. ¿Cuál es? De compartir aquello que recibimos. Obvio, ¿no? ¿O te quieres quedar con él guardadito? ¿O te quieres quedar con él? No, es que ahora yo estoy disfrutando, así que déjenme en mi momento, ¿no? Yo ahora lo estoy viviendo, esto es mío y de nadie más. Que no literalmente puede que así lo digamos, pero en lo profundo, cuando no estamos compartiendo este amor, cuando no estamos compartiendo este vínculo, sí estamos siendo egoístas de algo que recibimos en algún momento por gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice, ¿cierto el texto? Acá vemos esto, vemos la oportunidad que esta mujer recibe de ser curada, de ser sanada, de ser restaurada, y fíjense lo que ella hace. Verso 28, la mujer, esta palabra me encanta, dice, dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, noten o miren o dense cuenta que me he encontrado con alguien que me dijo todo lo que había hecho. Yo no sé si la alegría de esta mujer era más porque alguien le había dicho todo lo que había hecho y no la había enjuiciado en ese mismo instante, o cuál era su alegría al sentir la libertad de que alguien le había dicho, yo soy el Mesías que vengo a darte vida, que vengo a darte esta agua viva. Entre paréntesis, no quiero pasarme de este detalle de la historia, pero cuando Jesús en algún momento le dice, sí, le dice Jesús, ve a buscar a tu marido en un momento, ¿cierto? Y ella le dice, no, el que tengo ahora no es mi marido. Y Jesús le dice, sí, es verdad, porque has tenido 5, le dice. O sea, ese era el conflicto con esta mujer. Aparte de ser samaritana, aparte de todo lo que ya les contaba, pasaba que lamentablemente ella estaba viviendo una situación que socialmente en ese tiempo era muy mal vista. Y Jesús le dice esto.
Si eso es lo genial. Jesús no le dice, mira, yo entiendo que tú estás pasando por un momento complejo. No, Jesús naturalmente le dice, sí, tienes razón, no es tu esposo, porque has tenido 5 ya. O sea, no le está diciendo, mira lo que estás haciendo, le está dando a entender que su vida no se encuentra bien. Le está diciendo, si llegaste a esto, es porque algo está pasando contigo. Si en tu vida tomaste todas estas decisiones que te llevaron a estar como estás, entonces quiere decir que necesitas algo. Necesitas beber de esta agua que yo te doy, no del agua que está acá en el pozo, básicamente, ¿no? Vuelvo al punto, la mujer dejó el cántaro. Es muy linda la imagen, porque no vemos a una mujer que vuelve al pueblo, a Samaria, porque ojo, no es que el pozo quedaba en medio del pueblo, no, había que ir al pozo. Había que tomarse el tiempo para ir al pozo. La mujer deja los cántaros con la supuesta agua que ella iba a sacar y va. Y va y le dice a la gente, y va y le transmite lo que ella recibe. La mujer deja el cántaro, se da cuenta de que su necesidad ya no era llevar esta agua, sino que era compartir lo que ella había recibido, que probablemente su corazón ya estaba como cuando uno dice, ¿cierto? Estaba como ardiendo aquí con algo inexplicable, estaba como sintiendo aquello que realmente no tiene explicación con palabras. Tal vez deja el cántaro que tanto esfuerzo le costó llevar y va corriendo y va dispuesta a compartir esto con otros. Al final la gente, en el verso 42, la gente le dice a esta mujer, ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Sirvió lo que hizo la mujer, obvio, porque la mujer les proclamó lo que había pasado. Pero ¿saben? Esto también nos habla de algo importante. El encuentro debe ser tuyo. Tú debes buscar del Señor. Tú debes intentarlo. Tú debes aceptar ese amor. Tú debes mirar a Cristo y decir, Señor, si en realidad necesito de ti. Sea cual sea tu situación, incluso aunque creas que estás bien, nunca rechaces esa agua viva, esa agua que tienes que compartir con otros, esa experiencia redentora que es necesario compartir. Finalmente les digo, el vínculo es una decisión. Y acá quiero hablar de nosotros. La historia, dejémosla ahí en nuestro corazón, esta historia de la mujer samaritana y Jesús. Hoy pertenecemos a una comunidad de fe, donde intentamos, donde nos esforzamos porque el centro sea Jesús, por donde lo que hacemos sea una evidencia de la obra de Cristo en nuestra vida. Pero saben, en medio de todo esto es necesario crear vínculos. Si yo me pongo en el papel de esa mujer samaritana y yo entiendo que Jesús vino a mi vida en algún momento y me dio tal amor, alguien quiere entrar. Mira, habían cerrado la puerta. Y yo entiendo que Él me dio tal amor, ¿saben? Voy a lo mismo. Hay una decisión que debemos tomar. ¿Y cuál es la decisión? De mirar al que está a tu lado hoy día y preguntarte si es que realmente has compartido ese vínculo. ¿Lo estás formando? ¿Estás dispuesto a en realidad mirar al que está a tu lado con la misma misericordia que un día te miró Jesús? ¿Estás dispuesto a mirar al que está a tu lado o incluso aquellos que, insisto, no están hoy día acá por distintos motivos y recordar sus vidas y mirarlas con misericordia? Antes de juzgar, antes de cuestionar, ¿no debiéramos acaso nosotros como iglesia copiar exactamente el modelo de Jesús en esto? Y antes de emitir cualquier tipo de juicio, mirar al otro y de pronto solamente decirle, mira, estoy aquí. He venido a acompañarte.
He venido para que no te sientas solo, para que no te sientas sola. Estoy aquí porque entiendo que yo también he pasado por esto y se siente feo. Pero estoy acá. Estoy acá no porque crea que yo tengo la solución, sino porque Cristo es la solución y yo quiero compartir de eso contigo. Estoy acá porque en algún momento yo confié en Jesús, ha transformado mi vida, ha obrado en mí y yo también te invito a vivir esto. Y saben, ese vínculo es realmente posible. No es algo irracional, pero es una decisión. Es una decisión en la que tú y yo debemos aceptar estar en las zonas, como muchas veces hemos dicho, más oscuras de la vida del otro. Por eso cuando partía al principio decía, se dan cuenta que los vínculos muchas veces son estables y otras veces no. Se dan cuenta que los vínculos muchas veces tienen esta característica que son casi perfectos, en los que yo me siento muy bien con una persona, pero a veces no. Y la invitación hoy día, al final de esta historia, es a mirar este último título y disponernos a decidir relacionarnos. Te lo digo muy en simple, que tú seas confiable para otros. Está muy difícil. Y bueno, así dicho en simple, transfórmate en una persona confiable para otros. Transfórmate en una persona que acoja la necesidad, no porque la vas a resolver absolutamente, no, ojo con eso, sino porque estás dispuesto a abrazar al otro cuando está pasando por necesidad, sino porque estás dispuesta o dispuesto a mirar al otro no con el juicio, sino con esta mirada de misericordia, tal como Jesús lo hizo. Quiero recordarles un texto y con ese me gustaría que se quedaran también. El libro de Efesios capítulo 4 verso 3 dice, hagan todo lo posible. Fíjense, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Esto es una responsabilidad, iglesia. No les estoy compartiendo de que si hoy día me levanto de buenas lo hago. Les digo, es una responsabilidad. En medio de todo el quehacer como iglesia, tú y yo, todos nosotros, somos responsables de este vínculo. Somos responsables de este vínculo. Si de repente alguno de nosotros dice, uy, es que aquí como que no se siente lindo tal cosa, no reclames, hazlo tú. Si un día sientes que algo no fluye, no reclames, hazlo tú. Ama tú primero. Relaciónate con la gente tú. Si te cuesta, bienvenido al club, pero hagamos algo con eso. No nos quedemos sin intentar, sin esforzarnos por preservar este vínculo. ¿Por qué? Porque tal como el título de este tema dice, son vínculos que sanan y que transforman la vida. Si la iglesia se caracteriza por algo, es por la obra de Dios en medio. Y la obra de Dios es esto también. Vínculos que transforman, vínculos que cambian la vida, vínculos que permiten que tu corazón y el mío tenga esperanza, vínculos que permiten que tu corazón y el mío disfrute de tener paz, aún a pesar de lo que está pasando. Permítanme orar. Acompáñenme. Señor, Dios, muchas gracias por esta historia, Señor, que nos conecta
una vez más con aquello que haces tú. Nos conecta una vez más con tu forma, nos conecta una vez más con tu corazón. Nos conecta una vez más, Señor, con lo que a ti realmente te importa. Sin duda nos conecta una vez más con aquello que también nos invitas a hacer hoy. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra, Señor, que entendemos que estar bien, esforzarnos por mantener esta paz en medio nuestro, es también una responsabilidad. Pero, Señor, ayúdanos también a compartir esto con otros. Ayúdanos a hacer una iglesia activa en esto, Señor. A que realmente asuma cada uno de los que acá estamos, Señor, cada uno de los que formamos parte de esta comunidad de fe, asumir esta bella tarea, la tarea de mostrarles a otros que es posible reconciliarse contigo, de que es posible estar bien contigo, de que es posible, Señor, recibir de ti también aquella agua viva que transforma, aquella agua viva de la cual habla tu palabra, que es aquella que sacia completamente nuestra sed. Por eso ruego, Señor, para que nuestros esfuerzos como comunidad igual estén aquí, en vincularnos, en compartir de este amor, en hacer, Señor, de ti el centro siempre de todo lo que hagamos. Gracias por tu profundo amor, Señor. Gracias porque es inmerecido. Gracias porque es incondicional. Y gracias sobre todo, Señor, porque cuando lo podamos vivir, en realidad, Señor, nuestra vida es transformada. Gracias. Bendícenos, por favor, y ayúdanos a que esta palabra también traiga fruto en cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre. Amén.